Vamos a resolver la integral de x cuadrada diferencial de x sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Vamos a usar el método de sustitución trigonométrica. Para eso tenemos tres triángulos rectángulos, donde en el primer triángulo tenemos la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada, en el segundo tenemos la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada y en el tercero la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada. Si nosotros nos damos cuenta, nuestro triángulo que nos va a ayudar a resolver esta integral es el triángulo 2. ¿Por qué? Porque tenemos la misma raíz cuadrada que nuestra integral. Ok, entonces, importante definir esa parte. Ya que nosotros tenemos definido el triángulo con el que vamos a poder resolver, tenemos que tomar en cuenta que como nuestro método nos dice, tenemos que hacer una sustitución trigonométrica apoyándonos del triángulo trigonométrico. Entonces, tenemos que definir x, tenemos que definir el valor de la raíz cuadrada y tenemos que definir de x, que son lo que nos encontramos en nuestra integral. Entonces, vamos a definir x. Vamos a definir x, ¿ok? Apoyándonos del triángulo. Nosotros aquí tenemos tres funciones trigonométricas. Seno del ángulo me dice que es igual al cateto opuesto. En este caso nuestro cateto opuesto es x sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es a. Coseno de teta o coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada sobre la hipotenusa, que es a, y tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es a cuadrada menos x cuadrada. Entonces ya definimos nuestras tres funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Para nosotros poder definir el valor de x, tenemos que darnos cuenta que tenemos x en seno y tenemos x en tangente. Ahora, ¿cuál voy a utilizar de las dos? Si yo utilizo la tangente, el valor de x va a estar en referencia a la raíz y no queremos volver a tener la raíz en nuestra integral. De hecho, vamos a sustituirla. Eso nos conduce a que la función trigonométrica que vamos a usar es la función seno. Entonces, seno del ángulo es igual a x sobre a. Despejando, multiplicamos a en ambos miembros, entonces nos va a quedar a. Seno del ángulo es igual a x. Vamos a ordenarlo. X es igual a seno del ángulo. Entonces ya definimos el valor de x. Ahora vamos a definir el valor de la raíz, a cuadrada menos x cuadrada. La raíz nosotros la encontramos en dos funciones, en la función coseno y en la función tangente. Otra vez, ¿qué pasa si usamos la tangente? Vamos a encontrarnos con x y x la vamos a sustituir en la integral, entonces no nos conviene volverla a tener. Entonces vamos a usar coseno. Coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada sobre a. Nosotros queremos despejar, multiplicamos a en ambos lados. A coseno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Voy a ordenar. La raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada es igual a coseno del ángulo. Eso es lo que vale la raíz. Y nos falta hacer una última definición, que es de x. Entonces vamos a definir de x. Y como nos pide definir de x, vamos a tomar como referencia x. ¿X cuánto vale? X es igual a seno del ángulo, ¿ok? La derivada de x sería a coseno del ángulo por fórmula. Y la diferencial de x sería la derivada, que es a coseno del ángulo, por la diferencial del ángulo.
esto es lo que vale de x. Entonces nosotros ya tenemos definido los tres valores que van a sustituir a la integral, ¿ok? Entonces nosotros tenemos la integral de x cuadrada de x sobre la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada. Vamos a sustituirlo. ¿Qué nos va a quedar? La integral. ¿Cuánto vale x? X vale a seno del ángulo, pero ese a seno del ángulo está elevado al cuadrado y a su vez está siendo multiplicado por dx, y dx nosotros encontramos que vale a coseno del ángulo diferencial del ángulo entre el valor de la raíz. ¿Cuánto vale la raíz? La raíz cuadrada vale a coseno del ángulo, ¿ok? Entonces nosotros en esta integral podemos dividir. ¿Qué podemos dividir? A coseno del ángulo con a coseno del ángulo. Entonces nos va a quedar la integral de a seno del ángulo elevado al cuadrado diferencial del ángulo. Elevamos al cuadrado, nos va a quedar a cuadrada del seno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Como la a es una constante, lo podemos sacar de la integral. A cuadrada de la integral del seno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Tenemos que resolver la integral del seno cuadrado. Entonces vamos a resolverla. Entonces vamos a tener que utilizar una identidad que me dice que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. ¿Qué significa? Que entonces esto me va a quedar a cuadrada de la integral. Ya no voy a escribir seno cuadrado, ahora voy a poner 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2 por diferencial del ángulo. ¿Qué significa? Que aquí yo puedo separarlo en dos integrales. Esto va a ser igual a cuadrada de la integral de 1 sobre 2 veces la diferencial del ángulo, que es el 1/2 que tengo aquí, menos la integral del coseno de 2 veces el ángulo diferencial del ángulo sobre 2. Entonces vean cómo separamos en dos la integral. ¿Por qué? Porque este 2 de aquí dividía los dos términos del numerador. Entonces vamos a resolver. Obviamente este a cuadrada está multiplicando a los dos. Entonces vamos a resolver. Esto es igual a cuadrada por la integral de 1/2 diferencial del ángulo. Nos va a quedar a cuadrada del ángulo sobre 2. Hay que recordar que la diferencial del ángulo, su integral, pues va a ser el ángulo. Menos, acá también voy a tener a cuadrada, que va a multiplicar a la integral del coseno. Bueno, aquí voy a tener a cuadrada medios. Este 2 de aquí lo voy a sacar de la integral. La integral del coseno de 2 veces el ángulo, la fórmula me dice que es 1/2. ¿Por qué 1/2? Por este 2 de aquí. Y la integral del coseno es seno de 2 veces el ángulo. Obviamente esto más c. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual. Esta parte baja igual a cuadrada del ángulo sobre 2 menos a cuadrado por 1, me va a quedar a cuadrada seno de 2 veces el ángulo sobre 4 más c. Voy a aplicar otra identidad trigonométrica, la voy a anotar aquí. Me dice que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo coseno del ángulo. Entonces esta parte de aquí pasa exactamente igual. Esto es igual a cuadrada del ángulo sobre 2
menos a cuadrada. Ya no voy a escribir seno de 2 veces el ángulo, ahora voy a poner 2 veces el seno del ángulo, coseno del ángulo, sobre 4 más c. Vamos a insertar una nueva hoja. Entonces vean, aquí lo que yo puedo hacer con estos 2/4 es simplificarlo a 1/2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto va a ser igual a cuadrada del ángulo sobre 2 menos a cuadrada seno del ángulo coseno del ángulo sobre 2 más c. Entonces vean cómo ya resolvimos la integral. Esto nos dio como resultado, pero todavía no terminamos la integral. Vamos a tener que sustituir. Antes de eso voy a hacer lo siguiente: a cuadrada del ángulo sobre 2 menos este a cuadrada, yo lo puedo representar como a por a, y estas a las voy a repartir, quedándome a seno del ángulo por a coseno del ángulo entre 2 más c. Si ustedes se fijan, toda la parte del numerador se está multiplicando. Entonces yo tengo a por a, sigo teniendo la cuadrada, solamente que expresada de una manera diferente. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer en el último procedimiento? Voy a tener que hacer una sustitución. ¿Cuál es la sustitución? Voy a tener que sustituir el valor del ángulo, el valor de a seno del ángulo y de a coseno del ángulo. Recordamos que seno del ángulo es igual a x sobre a. Si nosotros queremos saber cuánto vale el ángulo, hacemos un despeje, donde al despejar el ángulo me va a quedar que es igual al seno inverso, porque este seno lo pasamos al lado derecho de la igualdad. ¿De quién? De x sobre a. Y recordamos que a seno del ángulo, x es igual a seno del ángulo, ¿sí? Acá lo definimos nosotros al inicio del ejercicio. Aquí está, vean, de este lado izquierdo, x es igual a seno del ángulo. Y la raíz cuadrada es a coseno del ángulo, que son los dos cambios que yo voy a hacer ahorita. Porque aquí lo tenemos, vean, a seno del ángulo, a coseno del ángulo. Y sabemos que la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada es igual a coseno del ángulo. Entonces, al ya tener definido nuestros tres valores, vamos a sustituir. Me va a quedar a cuadrada sobre 2, que multiplica al ángulo, que el ángulo vale es el seno inverso de x sobre a, menos a seno del ángulo, que vale x, multiplicado por a coseno del ángulo, que es la raíz cuadrada de a cuadrada menos x cuadrada, entre 2, más c. Ok, entonces este sería nuestro resultado. Voy a poner bien la x. Ahora sí, este sería nuestro resultado final de esta integral.